Egipto, una tierra de tesoros escondidos y secretos enterrados. Aún hoy los egiptólogos están intentando desvelar sus misterios. ¿Quién es el misterioso hombre E? Enterrado con los cuerpos de los grandes faraones egipcios, muestra un rictus descompuesto, como si estuviera gritando. ¿Podría ser el hijo malogrado de un faraón? ¿O un príncipe extranjero? ¿Podrán las técnicas forenses actuales identificar al fin a la momia conocida como el hombre que grita? El Museo del Cairo alberga muchos de los más insignes hallazgos de la arqueología egipcia. Resguardado en una vitrina duerme el féretro del misterioso hombre E, el hombre que grita. Hoy van a bajar su féretro para someterlo 100 años después de su descubrimiento a un riguroso examen científico. Su identidad ha sido objeto de la especulación desde que se le descubrió en 1881. Los primeros en desvendar la momia fueron un grupo de egiptólogos de la Inglaterra victoriana. Esto es lo que vieron al terminar de retirar los vendajes. Los especialistas llevan años intentando entender qué ocurrió. ¿Por qué la momia parece estar gritando? Un nuevo grupo de científicos ha aceptado el reto. El Dr. Zahi Hawass es el arqueólogo más experimentado de Egipto. Ha dado la autorización para que se realice por primera vez un TAC de la momia. Este hombre lleva años en el Museo del Cairo esperando a que alguien resuelva su misterio. Por eso era muy importante para mí formar parte de esta investigación para descubrir quién es ese hombre. El TAC nos permitirá ver bajo la piel de la momia y quizá nos descubra algo sobre quién era y cómo murió. La información obtenida se enviará a Caroline Wilkinson, que es antropóloga facial. A partir de un modelo virtual del cráneo en 3 dimensiones, recreará el rostro que habría tenido en vida el hombre que grita. El objetivo es comparar la información aportada por las técnicas modernas con las teorías que han ido apareciendo durante 120 años de especulaciones. Durante todo este tiempo se han aportado muy pocas pruebas. El primer examen científico se realizó en 1886 y sus descubrimientos han sido la única fuente de información sobre el hombre que grita. Lo llevaron a cabo 3 científicos: Gastón Maspero, jefe del Servicio de Antigüedades, un médico llamado Fouquet y un químico de nombre Mathy. El egiptólogo Dylan Bickerstaff ha estudiado sus conclusiones. Bickerstaff siente fascinación por este caso desde hace más de 10 años. Fouquet y Maspero tenían cierta experiencia previa en el estudio de momias y sabían perfectamente cuál era el aspecto de una momia en circunstancias normales, pero nunca habían visto nada parecido a la momia del misterioso hombre. Lo primero que les sorprendió fue esto: tenía la boca totalmente abierta, los ojos cerrados, las fosas nasales ensanchadas, parecía que estuviera gritando. El hedor invadía toda la sala y estaban viendo esta expresión agónica. Nunca habíamos visto una momia así sufriendo. Viendo su rostro, algo extraño tuvo que ocurrir. Este museo de Luxor está dedicado a la momificación, un proceso que los antiguos egipcios sofisticaron a lo largo de los siglos hasta convertirlo en un arte. Puesto que lo que diferencia al misterioso hombre es principalmente la forma en que fue momificado, una visita aquí puede aportar algunas respuestas. Las notas de la autopsia victoriana dejan claro que cuando el equipo investigador desvendó al misterioso hombre, no encontraron lo que esperaban. Tradicionalmente, el proceso de momificación seguía una serie de rituales formales.
Esta era la herramienta más importante de las usadas para la momificación. Se introducía por la fosa nasal izquierda y se iba clavando para ablandar los sesos. Y luego se utilizaba otro utensilio similar, pero con un gancho en un extremo con el que se sacaban los sesos a través de las fosas nasales. El paso siguiente requería un cuchillo afilado, con el que se hacía un corte en el lado izquierdo del cuerpo. El embalsamador introducía la mano por ese corte y sacaba los pulmones, el hígado, los intestinos y el estómago. Los cuerpos se empiezan a descomponer por la parte interna. La evisceración, la extracción de los órganos internos, era una parte crucial del proceso de momificación. Cuando el Dr. Fouquet examinó por primera vez al misterioso hombre, creyó ver sus órganos intactos y aún dentro del abdomen. Si estaba en lo cierto, este hecho por sí solo hace que la momia de El hombre que grita sea muy poco común. Aparentemente, sin embargo, presenta la característica más común de una momia egipcia, puesto que se preservó la carne. Los antiguos egipcios desarrollaron una técnica que utilizaba productos químicos para desecar el cuerpo. Este polvo blanco es el que causa la momificación. Es natrón, que no es más que una mezcla de sal y bicarbonato sódico que se encuentra en las orillas de los lagos. Se utiliza para momificar porque deshidrata y además seca la grasa, que es lo que se necesita para que un cuerpo se conserve para siempre. Una vez desecado el cuerpo, el paso siguiente era embadurnarlo con aceites y resinas. Las resinas se derretían al fuego y luego se aplicaban al cuerpo, confiriéndole un tono dorado. Es muy interesante porque cuando estás muerto ya no eres una persona. Te has metamorfoseado en un dios y la carne de los dioses era de oro. Normalmente, el vendado de los cuerpos solo se llevaba a cabo después de finalizar el proceso de desecado, que podía llegar a durar hasta 40 días. Pero aquí parece haber ocurrido algo muy distinto. No parece que el desecado del cuerpo siguiese este proceso. En la autopsia victoriana se advirtió que lo habían cubierto con una densa pasta blanca. Esta escayola hecha de natrón y cal apagada es una técnica muy poco común y es una de las cosas que más inquietó a los científicos cuando la desvendaron por primera vez. La presencia de natrón era de esperar, pero no la presencia de cal apagada. Su uso con este fin, el embalsamamiento de un cuerpo, era inaudito en la tradición egipcia. Esto no era lo único sorprendente del hombre que grita. La forma en que fue enterrado presentaba otras rarezas y parece estar llena de contradicciones. Su féretro estaba hecho de valiosa madera de cedro, pero era totalmente liso, sin ningún tipo de adorno. En la teología egipcia, un hombre no podía acceder a la vida eterna sin su nombre, por lo que resulta perturbador que le dejaran en el anonimato. Los investigadores victorianos también observaron que se había preservado el cuerpo deliberadamente, lo cual es un signo de respeto y estatus. Pero también observaron que lo habían cubierto con una piel de cordero o de cabra. En la antigüedad, esto podría haber sido un símbolo de impureza. Al misterioso hombre lo habían atado por las muñecas y los tobillos con tanta fuerza que las marcas todavía son visibles. Es evidente que los científicos victorianos quedaron impresionados por su descubrimiento. Al poco tiempo, presentaron una teoría impactante que lo explicaba. Maspero estaba convencido no solo de que el hombre que grita era de linaje real, sino de que había perecido de forma violenta. En la ciudad de El Cairo, un equipo de científicos intenta descubrir la verdad sobre una momia sin identificar conocida como el misterioso hombre, el hombre que grita. Quieren completar la información obtenida en la primera autopsia que se practicó al cuerpo hace más de un siglo. Maspero, el responsable de la operación, creía que la causa de la muerte había sido el envenenamiento. Dijo que el estómago tenía forma de barco y consideraba que eso demostraba el envenenamiento. Como si eso no fuera suficientemente impactante, Maspero también pensaba que la momia era un miembro de la antigua familia real egipcia.
Su teoría partía de un descubrimiento sorprendente hecho a 480 kilómetros al sur del Cairo, en un lugar conocido como Bir el Bahri. Es aquí donde se encontró el féretro del misterioso hombre. El egiptólogo Peter Brand quiere verlo con sus propios ojos. En este recóndito yacimiento, un pozo cuya entrada es difícil de encontrar, lleva al escenario de uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la egiptología. A pesar de su importancia, este yacimiento no recibe las visitas de los turistas. Normalmente está oculto tras un muro de ladrillo. El pozo tiene 14 metros de profundidad. En 1881, el primer oficial de antigüedades que se desplazó aquí se encontró con 40 momias. Ostras, este sitio es increíble. El misterioso hombre era una de ellas, pero el oficial no le prestó mucha atención. Los otros ocupantes de la tumba parecían mucho más interesantes. Muy pronto, esta red de túneles se empezó a conocer como el escondrijo de momias reales. Me imagino al funcionario egipcio que vino desde el Cairo a visitar este lugar y se metió aquí por la noche. Bajó con una cuerda y nada más que una linterna. Llega a esta sala después de pasar por todos estos túneles y se encuentra a todos los reyes de Egipto. Descubrió faraones muy conocidos, casi no lo podía creer. Allí estaba Ramsés II, probablemente el faraón más famoso de todos los tiempos. Seti I, su padre, Tutmosis III, el faraón conquistador, eran los hombres más importantes en la historia egipcia. Este pasillo no se acaba nunca. El zulo es una impresionante obra de ingeniería, pero su simplicidad y la desnudez de los muros sugieren que esto no era una tumba típica. Esto debe de ser la cámara funeraria. Madre mía, es increíble. Y pensar que las momias estaban justo aquí. Todas las momias de faraones encontradas aquí habrían estado enterradas inicialmente en algún otro lugar del Valle de los Reyes. Los sacerdotes del antiguo Egipto las trasladaron aquí con la intención de protegerlas. Sabemos que a finales de la época ramésida el expolio de tumbas había pasado de ser una actividad furtiva a pequeña escala a convertirse en una industria nacional en esta parte de Egipto y Tebas. La gente vagaba tranquilamente por las noches robando tumbas reales. Finalmente, algunos sumos sacerdotes repararon en que las propias momias reales corrían el peligro de ser destruidas. Así que las trasladaron aquí, despojadas de los objetos de valor. La idea era que si no quedaba nada que robar, estarían a salvo. Lo que la mayoría conservaron fue la posesión más preciada de cualquier antiguo egipcio, su nombre. La mayoría de féretros tienen un nombre cuidadosamente inscrito, porque un cuerpo sin inscripción no tenía identidad. No podía alcanzar la vida eterna. El misterioso hombre no luce ninguna marca identificativa. Y a pesar de la ausencia de inscripción, el hecho de que en muerte se codeara con personajes de tan elevada posición solo puede indicar una cosa, que era uno de ellos. Sabemos que todas las momias que están identificadas eran miembros de la familia real, reyes, príncipes y princesas. Así que es casi seguro que fuera alguien importante, probablemente un miembro de la familia real, si no un rey, un príncipe. Alguien se tomó muchas molestias para preservar al misterioso hombre. No obstante, al dejarlo sin nombre, le negaron algo fundamental para su siguiente vida. Un descuido algo extraño si era miembro de la familia real. La profesora universitaria y escritora Susan Redford viaja a Medinet Habu. Está siguiendo el rastro de un príncipe egipcio caído en desgracia que para algunos podría ser el misterioso hombre. Este era el palacio de Ramsés III, y más tarde fue un templo consagrado a él. Los muros están repletos de representaciones de Ramsés como un gobernante valiente y poderoso. Fue muy buen protector de Egipto. Sus ofensivas eran implacables. Ningún enemigo podía resistírsele, era simplemente invencible. A Ramsés III a menudo se le llama el último gran faraón de Egipto, pero un descubrimiento fortuito de principios del siglo XIX arroja dudas sobre su reinado.
Esto es una copia de un rollo de papiro. Es una prueba extraordinaria de un escándalo que ocurrió a finales del reinado de Ramsés. Son las transcripciones de juicios sobre una conspiración para traicionar al faraón Ramsés III. Sabemos que quienes urdieron esta conspiración fueron mujeres del harén real. El harén real era un grupo de mujeres vinculadas a la casa del rey. Eran las esposas y amantes de Ramsés III. Pertenecer al harén real conllevaba comodidad y estatus, y parece ser que las mujeres tenían todo lo que podían querer, excepto poder. Según el papiro, la conspiración de palacio fue organizada por una mujer llamada Tella. Planeó asesinar a Ramsés y que le sustituyera su hijo, el príncipe Pentauer. Susan visita los aposentos del harén en Medinet Habu, cuyas paredes aún muestran relieves de las mujeres con su faraón. La habitación tiene una atmósfera de sexualidad e intimidad. Es fácil imaginar que aquí fue donde se formuló y se urdió el complot contra el rey. Sabemos que en el momento de la conspiración, la primera mujer de Ramsés se llamaba Isis, y por lo tanto su hijo, el príncipe Ramsés, era el heredero natural. En el antiguo Egipto se creía que la línea de sucesión venía dictada por los dioses. Tenía que ser clara e indiscutible. De modo que los historiadores no pueden explicar por qué Tella, una más de las muchas mujeres del rey, creía que podía decidir quién llevaría la corona. La respuesta de Susan es que Tella no era una concubina más. Las mujeres del harén real y también los altos oficiales de la corte de Ramsés estaban dispuestos a seguir a Tella y a apoyarla en su plan contra el trono. Tiene que haber sido la reina de Egipto. Para estar segura de que la gente aceptaría a su hijo como soberano, Tella tuvo que haber tenido algún derecho legítimo sobre el trono. Hay una posibilidad que me parece lógica. Tenemos a una reina principal que se llama Tella, que es sustituida por una mujer más joven, Isis, y se desata una fuerte rivalidad. Si bien la teoría parece lógica, el papiro es la única prueba que menciona el nombre de Pentauer, pero no especifica su rango. No obstante, Susan cree que los historiadores han pasado por alto algunos indicios relativos al estatus de Pentauer. Las paredes de esta pequeña capilla contienen un relieve intrigante. Lo que vemos aquí son dos filas de príncipes llevando ofrendas a su padre, Ramsés III, que está sentado a la derecha. Los príncipes aparecen por orden de edad. Los hijos más jóvenes del rey están al final, y los dos príncipes mayores al principio. Junto a estas dos figuras aparecen grados militares de alto rango, lo cual confirma su estatus de hijos mayores. El príncipe de abajo es el comandante en jefe del ejército, que es el título que correspondía al heredero natural, el primero en la línea sucesoria. Esto nos permite identificar a esta figura como el príncipe heredero Ramsés. Sin embargo, la figura de arriba, que es idéntica, es evidentemente igual en rango al príncipe heredero. Está identificado como príncipe heredero y comandante en jefe de la infantería de élite. Los dos príncipes más cercanos al rey han sido cuidadosamente representados como iguales. La norma en el antiguo Egipto era dejar clara la jerarquía, tener a un heredero indiscutible. Pero presentar a estos dos hombres como iguales les convertía en rivales. El príncipe Ramsés se convirtió en faraón. El nombre y los títulos asignados a la figura superior no se han encontrado en ningún otro sitio. Así que nos tenemos que preguntar, ¿quién es este príncipe? No se me ocurre nadie más que el malogrado Pentauer. Se sabe que cuando tuvieron lugar los juicios, Ramsés ya había fallecido. El papiro no aclara si los conspiradores consiguieron matar al faraón. Pero al urdir un plan de estas características, habían cometido un delito de alta traición.
El complot se descubrió muy pronto y sus autores fueron arrestados y juzgados inmediatamente. Se les procesó ante un jurado formado por 12 jueces. Fueron declarados culpables y ejecutados. El detalle crucial es que, según el papiro, Pentauer pudo haber escapado de este destino. Quizá como deferencia a su sangre real le permitieran suicidarse. Susan cree que Pentauer podría ser el misterioso hombre E. Aunque sus argumentos son nuevos, esta teoría existe desde hace tiempo. La primera vez que se apuntó fue en la autopsia original de 1886. Pero si el misterioso hombre E y el príncipe deshonrado son la misma persona, su penitencia no acabó con su suicidio. La forma en que fue enterrado pudo considerarse el mayor castigo de todos. Quizás las pruebas empiecen a sugerir una maldición, que alguien intentara condenar a el hombre que grita. En el Museo de El Cairo, preparan a la momia del misterioso hombre E para someterla a un tag. La camilla en la que la transportan debe pasar por entre los visitantes que llenan el museo. La momia tiene unos 3000 años y se han tomado todas las precauciones para protegerla de la luz, el calor y la humedad de la ciudad. El tag permitirá a los expertos ver dentro de la momia y elaborar por primera vez una imagen física completa de este hombre. Se espera que este examen aporte algunas pistas sobre quién era y cómo murió. La momia de El hombre que grita es muy diferente a la mayoría de momias egipcias. Sabemos que habitualmente la momificación se llevaba a cabo siguiendo unos procedimientos y principios religiosos claramente establecidos. El objetivo era preparar el cuerpo para el otro mundo. Para los antiguos egipcios, llegar a la otra vida era muy importante, porque ahí iban a pasar la vida eterna, así que hacían todo lo que podían para asegurarse de que el viaje fuera bien. Los antiguos egipcios pasaban gran parte de su vida preparándose para la muerte, porque creían que después de la muerte venía la vida eterna. Melinda Hartwig es experta en la interpretación del arte de las tumbas egipcias. Descifrar estas inscripciones es esencial para entender el viaje al que habría esperado enfrentarse el hombre que grita, el viaje al más allá. Para los egipcios, la tumba no era el lecho final, sino el inicio de un viaje físico que comenzaba después de la muerte. Nos encontramos dentro de la cámara funeraria de Ramsés VI. Obviamente las cámaras funerarias reales son diferentes de las cámaras funerarias no reales, y se puede observar hasta dónde llegaban para asegurarse de que contenían todo lo necesario. Lo que ocurría es que se cerraba la puerta de la tumba y la momia que estaba dentro del féretro, dentro del sarcófago, se elevaba y comenzaba su viaje. En el camino se encontraría con duras pruebas que superar, monstruos y dioses a los que vencer o hechizar. La transición hacia el más allá estaba tan llena de peligros que los antiguos egipcios intentaban obtener toda la protección mágica que pudieran. Los grabados que cubren los muros de sus tumbas no eran meramente decorativos, sino que tenían un claro objetivo. Cada imagen estaba pensada para ayudar o proteger al difunto en su viaje hasta el otro mundo. Pero lo más importante para cualquier egipcio habría sido que lo enterraran con el libro de los muertos, un conjunto de hechizos en el que cada uno estaba ideado para una prueba concreta. Las paredes de esta sala están recubiertas de textos del libro de los muertos. El hechizo más importante probablemente sea el capítulo 125, que contiene la confesión negativa, en la que el difunto se declara completamente libre de pecado.
Como ocurre en algunas religiones modernas, los antiguos egipcios creían que la vida eterna solo se podía alcanzar a través de la pureza de espíritu. La última prueba era la más importante y se conoce como el pesado del corazón. La presidía Osiris, rey de los muertos. Se colocaba el corazón del difunto en una balanza y se pesaba comparándolo con una pluma. La prueba solo se superaba si la pluma era más pesada que el corazón. Si el resultado era favorable, el difunto accedía a la vida eterna. Esto es sin ningún tipo de duda la culminación del viaje del difunto hacia el más allá. Pero no era solo cuestión de cómo se había portado en vida, sino que un noble del antiguo Egipto podía esperar recibir toda la ayuda que suponía un entierro adecuado. Si no tenías esta ayuda, por ejemplo, si tu cuerpo no había sido momificado o si no te acompañaban del libro de los muertos, el camino sería muy difícil, quizás incluso una travesía imposible. Por este motivo los egipcios daban a los difuntos todo lo que iban a necesitar para completar este difícil viaje hacia la otra vida. El misterioso hombre E fue momificado, lo que según creían los egipcios le habría permitido vivir después de la muerte. Pero se le denegó la magia protectora que le permitiría llegar al otro mundo. Para muchos, esto fue un intento premeditado de condenarle. Si analizamos el entierro del misterioso hombre, hay algunos elementos que sugieren que fue enterrado intencionadamente de una manera que le perjudicaría en el más allá. El primero de estos elementos es la identificación. Los antiguos egipcios creían que para alcanzar la vida eterna, toda persona debía viajar con su nombre. La mayoría de los otros ocupantes del escondrijo de momias reales tenían el nombre escrito en el féretro. Pero el féretro del misterioso hombre estaba totalmente desnudo. Y por eso estamos dándole vueltas a quien podría ser. No nos dejaron ninguna pista y eso parece intencionado. Pero eso no es todo. Tampoco encontramos los objetos protectores esenciales que solían depositarse en el féretro. Una vez momificado el cuerpo, se solían envolver entre sus vendas algunos amuletos y un escarabajo del corazón. Los egipcios también esperaban que les enterraran con shaptis, unas estatuillas que cobrarían vida y les ayudarían con algunas tareas en el más allá. Lo más sorprendente de todo es la piel de cordero o cabra que se encontró con la momia de El hombre que grita, que los antiguos egipcios podrían haber considerado ritualmente impura. Su presencia en el féretro es algo muy poco común y según el Dr. Hawass, también era una condena. Para los antiguos egipcios, la piel de cordero simbolizaba el infierno. En mi opinión, esta piel de cordero indica que no puede ir a los campos de Iaru, el paraíso del antiguo Egipto. Tiene que ir al infierno. Algunos expertos han llegado a la conclusión de que para que le enterraran así, independientemente de quién fuera el hombre que grita, tuvo que haber caído en desgracia. Pero, ¿y si no le enterraron en la tradición del antiguo Egipto? Existe una teoría alternativa que propone que quienes prepararon el cuerpo del misterioso hombre no tenían un conocimiento completo de las tradiciones de un entierro egipcio. Una explicación para las rarezas de su entierro es que simplemente no fuera un entierro egipcio. Puede que se tratara de un extranjero intentando imitar las técnicas egipcias y haciendo lo que podía con los recursos disponibles. A medida que el imperio egipcio se extendió, sus gentes viajaron a lugares más remotos y entraron en contacto con otras culturas. Los oficiales a menudo eran enviados al extranjero a administrar territorios conquistados. Cuando Fouquet y Maspero examinaron la momia del misterioso hombre por primera vez, les sorprendió el aspecto espantoso de su postura y la ausencia de un nombre y todo esto. Pero había algunos aspectos que indicaban riqueza y rango. Por ejemplo, aún conservaba unos pendientes de oro y en el féretro se encontraron cetros o varas que serían signos de alto rango. Esto estaría acorde con alguien que fuera, por ejemplo, un gobernador en el extranjero. Esto podría explicar por qué enterraron a El hombre que grita con una piel de cordero o cabra. Si bien era un sacrilegio en el antiguo Egipto, hay evidencias de que era habitual en otras sociedades. Esta tabla contiene pasajes de un antiguo texto egipcio llamado La historia de Sinué. Es la historia de un egipcio que recibe una carta del faraón
en la que le insta a regresar a Egipto precisamente para evitar fallecer en el extranjero y ser enterrado con una piel de cordero. Entonces, prepararon de esta forma el cuerpo del hombre que grita porque murió en el extranjero y fue embalsamado siguiendo la tradición local. La piel de un animal no era la única rareza. Cuando desvendaron a el hombre que grita por primera vez, estaba cubierto por una pasta de cal viva, algo que no se ha encontrado en ninguna otra momia egipcia. Esto sugiere que fue obra de alguien que no era egipcio. En la autopsia original, los científicos victorianos observaron otra característica extraña. Esta pasta también absorbía la humedad del aire de la habitación y los investigadores vieron cómo se expandía ante sus ojos, así que tuvo que ser una visión bastante horrenda. El hecho de que se expandiera plantea un misterio. El cuerpo debería haber tenido suficiente agua como para saturar la pasta. ¿Cómo era posible que 3000 años más tarde la pasta todavía pudiera absorber humedad? La única explicación lógica es que antes de que lo embalsamaran, el cuerpo del misterioso hombre ya estuviera parcialmente desecado. Esta práctica se había usado en el antiguo Egipto, pero unos siglos antes. En cierto modo parece uno de los entierros predinásticos en los que se introducía el cuerpo en arena un tiempo para desecarlo. Con el tiempo, los métodos egipcios de momificación llegaron a ser muy avanzados. Pero los primeros intentos de preservar la carne eran simples, tan básicos como enterrar un cuerpo en la arena. Esta momia se considera la más antigua de las descubiertas en Egipto. Data del 3300 a.C. aproximadamente. El método utilizado para desecarla era rústico, pero muy efectivo. A lo largo de unos 10 años, la arena secaba toda el agua del cuerpo. Si el misterioso hombre murió en el extranjero, quizá los lugareños conservaran su cuerpo en arena para preservarlo temporalmente. Parece como si le hubieran desecado de cualquier manera antes de que los embalsamadores pudieran hacerse cargo de él. Esto es algo que podría haber ocurrido fácilmente en caso de que falleciera lejos de casa. La teoría de que el misterioso hombre era un egipcio que vivía fuera es bastante atractiva, pero sigue siendo una especulación. Y a continuación, Peter Brand nos presenta una última teoría. Comienza con la muerte de uno de los faraones más famosos, Tutankamón. Y el Dr. Hawass intentará acabar con más de 100 años de suposiciones. ¿Obtendrá finalmente respuestas de El hombre que grita? El examen forense del misterioso hombre ya ha comenzado. La momia vuelve a estar de actualidad después de pasar más de 100 años olvidada en un rincón recóndito del Museo del Cairo. El núcleo de la investigación es un tag de la momia. Esta prueba puede revelar la edad de la persona en el momento de la muerte, la presencia de indicios de enfermedades o de cualquier lesión que pudiera sufrir en vida. El TAC es quizás la técnica con la que el misterioso hombre pueda darnos la mayor cantidad de información posible. Un TAC utiliza rayos X para capturar más de 1900 imágenes distintas que conforman un conjunto completo de datos. El examen en sí solo dura unos minutos, mientras que el análisis de los datos puede tardar días. El Dr. Hawass y su equipo esperan encontrar alguna pista, alguna prueba concluyente que les permita finalmente poner nombre al misterioso hombre. Por primera vez, vamos a practicar un tag al misterioso hombre E. Porque la máquina de tag puede desvelar el misterio de este hombre. Se pueden analizar los datos del tag y convertirlos en una imagen en 3 dimensiones perfecta. Esto permitirá a los expertos hacer algo que hasta ahora habría sido imposible sin diseccionar a la momia y por tanto destruirla. Verán el cuerpo por dentro. Si bien este examen no puede darnos el nombre del hombre que grita, los datos permitirán que el equipo de investigación pueda reconstruir su cara. Caroline Wilkinson y su equipo son expertos en este campo,
trabajan con casos forenses tanto actuales como antiguos. Lo primero que nos puede decir la reconstrucción facial es qué aspecto tenía la persona en el momento en que falleció. También podemos situar a las personas dentro de una población, una zona geográfica, a veces también un país, y determinar el grupo racial del individuo. Descubrir de dónde era el hombre que grita puede ser una pieza fundamental de rompecabezas. Algunos expertos creen que fue un príncipe egipcio que murió habiendo caído en desgracia. Otros piensan que era un gobernador cuyo cuerpo fue repatriado después de fallecer lejos de casa. Pero hay una tercera teoría, según la cual ni siquiera era egipcio. Se especula que el misterioso hombre no era egipcio, sino hitita. Esta teoría une las evidencias obtenidas del entierro del hombre que grita con la historia de un príncipe hitita que se cree que murió en Egipto. Parece increíble, puesto que durante siglos el imperio hitita fue uno de los principales enemigos de Egipto. ¿Por qué enterrarían a un miembro de una dinastía rival como el misterioso hombre entre los más grandes faraones de Egipto? La historia empieza con la muerte de Tutankamón, quien falleció sin dejar heredero. Cuenta la historia que su viuda, Ankesenamón, pidió ayuda al rey hitita. Peter Brand está analizando la verosimilitud de esta historia. Esto es una fotografía de una carta de los archivos hititas. Cuando el faraón Tutankamón murió, su viuda Ankesenamón escribió al rey hitita para decirle: mi esposo ha muerto y no tiene hijos, pero tú tienes muchos hijos. Podrías enviarme a uno de tus hijos para casarse conmigo y se convertirá en el rey de Egipto. Todas las ilustraciones conocidas de reuniones entre egipcios e hititas muestran la batalla. Y habían estado en guerra durante el reinado del padre de Tutankamón. Visto esto, parece extraño que Ankesenamón solicitara un marido a la corte hitita. Imaginad que durante la crisis de los misiles, el presidente Kennedy hubiera fallecido y Jackie Kennedy le hubiera escrito a Khrushchev para decirle: envíame a uno de tus hijos y será presidente de los Estados Unidos. Es muy poco probable que los americanos hubieran aceptado algo así. Es todavía menos probable que los egipcios aceptaran a un extranjero como faraón. Las cartas muestran que el rey hitita designó a un enviado para comprobar las buenas intenciones de Ankesenamón. A su regreso, el enviado trajo consigo otra carta en la que Ankesenamón insistía en que su petición era honesta. Parece que esta segunda carta convenció al rey hitita, así que envió a uno de sus hijos, un hombre llamado Zananza, con la esperanza de que esto terminara con la guerra entre Egipto y los hititas y trajera la paz permanente y la alianza entre ambos. Pero Zananza nunca llegó a casarse con Ankesenamón. Los archivos nos cuentan que murió antes de llegar a la corte egipcia en Tebas. Es evidente que los hititas creían que Zananza había sido asesinado, pero también es posible que muriera por alguna otra causa. Quizás a causa de la peste que asoló Oriente Medio en esa época, o quizás de un accidente, o pudieron ser víctimas del ataque de unos bandidos. Cuenta la leyenda que el rey, enfurecido y afligido por la muerte de su hijo, ordenó atacar Egipto inmediatamente. Llegados a este punto, cualquier esperanza de paz entre las dos naciones había desaparecido. La idea es que el príncipe llegó a Egipto y falleció, y que su cuerpo no pudo ser repatriado a su tierra porque entonces los hititas y los egipcios estaban en guerra. No se sabe con certeza quién relacionó por primera vez al misterioso hombre con la historia del príncipe hitita. Si bien se puede estirar la teoría para que encaje con los hechos, es cierto que parece algo enrevesada. ¿Hay alguna prueba física que relacione a esta historia con el misterioso hombre? Los datos del TAC han permitido construir un modelo de su cráneo en 3 dimensiones con un margen de error de una fracción de milímetro. Es el primer paso de la reconstrucción. El segundo supone empezar a recrear la cara. Como parece que está gritando, lo primero que haremos será cerrar la boca. Volveremos a poner la mandíbula inferior en la posición natural de la boca en reposo. Una vez preparado el cráneo, se colocan unos marcadores en la imagen que indican la profundidad que debería tener la carne. La forma de la cara depende principalmente de la estructura muscular, por lo que se dibujan todos y cada uno de los músculos de la cara sobre el cráneo.
Las dimensiones de cada músculo vienen determinadas por las medidas tomadas de diferentes partes del cráneo. A pesar de que el cartílago se descompuso hace siglos, Caroline puede establecer el tamaño, la forma y las proporciones de la nariz. La última parte de la reconstrucción es colocar la capa de piel sobre la estructura muscular. Aún falta añadir el color y los detalles de la piel, pero esta es la imagen de la cara del misterioso hombre E. A partir de la forma de la cabeza, Caroline encuentra evidencias que podrían ayudarnos a descubrir quién pudo ser. Reconstrucciones anteriores muestran que los cráneos de los antiguos egipcios presentan algunas características comunes, tienen formas y proporciones similares. Caroline observa los mismos rasgos en este cráneo. Lo más destacable de la momia que grita son las anchas proporciones de la parte inferior de la cara. Hay mucha distancia entre la nariz y la boca y entre la boca y el mentón. Esto es algo que he visto en otros antiguos egipcios, y también la distancia considerable desde la frente hasta la parte posterior del cráneo. También es frecuente observar una hendidura en la parte superior del cráneo, llamada depresión postbregmática. Otra característica común es que son difíciles de clasificar en un grupo racial. Presentan rasgos de la población negra africana y también algunos que normalmente se asociarían con los europeos. No veo nada en este cráneo que sugiera que no fuera un antiguo egipcio. La sensación de Caroline, basada en 15 años de experiencia, es que se trata del cráneo de un antiguo egipcio. Si esto es correcto, se podría descartar la teoría de que el misterioso hombre es el príncipe hitita. Lo que significa que solo quedan dos teorías. El oficial cuyo cuerpo fue repatriado a Egipto después de morir, o Pentawer, el futuro faraón que murió en desgracia. ¿Podrán nuestras investigaciones probar finalmente que el hombre que grita es uno de estos dos personajes? La momia del misterioso hombre se ha sometido a un examen forense con la esperanza de que el TAC nos dé más información sobre quién era y cómo murió. Con los datos del TAC, el doctor Ashraf Selem puede ver dentro del cuerpo. Además de buscar pistas sobre la identidad de la momia, está especialmente interesado en intentar encontrar pruebas de alguna lesión o enfermedad, algo que pueda ayudar a aclarar la causa de la muerte. Viendo los resultados, puede determinar la edad aproximada del hombre que grita cuando falleció. Lo primero que puedo decir sobre esta momia es su edad. Yo diría que tenía entre 25 y 40 años. Esta estimación se basa en varios factores, como el estado de las articulaciones principales y el aspecto de los dientes. Hasta ahora, se había creído que el misterioso hombre E había muerto joven. A medida que el doctor Ashraf estudia las imágenes, se desvela algo más. El segundo aspecto es que no encontramos ningún órgano dentro del cuerpo. En el informe de la autopsia original, el doctor Fouquet declaró categóricamente que el cuerpo del misterioso hombre contenía los órganos. Pero los resultados del TAC indican que esto no era así. ¡Qué raro! El abdomen de la momia no presenta ningún órgano. No puedo creer que Fouquet creyera ver algo que no estaba ahí. Dylan ha pasado 10 años estudiando el caso del misterioso hombre E. Como todo el mundo a lo largo del último siglo, ha basado sus investigaciones en el informe de la autopsia de 1886. Pero los nuevos datos obtenidos con el TAC indican que la autopsia no es fiable. Estos datos permiten al Dr. Ashraf examinar detenidamente el esqueleto del misterioso hombre y ha observado otro hecho sorprendente. Lo que es asombroso de esta momia es que el tórax, la caja torácica, está intacta. No hay ni una sola fractura y esto es muy extraño. La mayoría de las otras momias que el Dr. Ashraf ha examinado presentan evidencias claras de fracturas, infligidas durante el proceso de embalsamamiento o a causa de una manipulación poco cuidadosa de los cuerpos después de la muerte. Pero el misterioso hombre no tiene ningún hueso fracturado. Esto es poco común, incluso para una momia real. Su cuerpo debió de ser tratado con gran cuidado, incluso con reverencia.
Este dato, junto con el hecho de que fuera descubierto entre faraones, refuerzan la idea de que fuera de sangre real. Así pues, parece que el hombre que grita era mayor de lo que se creía, la edad adecuada para poder ser el hijo de Ramsés III. Para el Dr. Hawass, todas estas pruebas debilitan la hipótesis de que fuera un gobernador en el extranjero. En su opinión, todo apunta claramente a la conspiración del harén. Los datos del TAC sugieren que podría ser la momia de Pentawer, el hijo de Ramsés III. Y el Dr. Hawass cree que la prueba definitiva de que el misterioso hombre era Pentawer todavía se encuentra en la momia. El otro elemento que respalda mi teoría es precisamente la piel de cordero. Cubrir esta momia con una piel de cordero significa que este hombre no puede ir al paraíso. La única referencia que tenemos de Pentawer es el papiro que nos dice que se le autorizó a suicidarse, probablemente por envenenamiento. La ausencia de órganos en la momia significa que no se pueden examinar. Pero, ¿aparece algún indicio sobre la causa de la muerte en los resultados del TAC? No he encontrado ninguna causa de la muerte en esta momia. No hay indicios de ninguna enfermedad. Ningún signo de una muerte traumática o violenta. No hay nada que contradiga la idea de que murió envenenado. La teoría del Dr. Hawass se basa en pruebas circunstanciales, pero encaja con algunos de los datos que se han descubierto. La fase final de la investigación es el examen del cráneo del misterioso hombre. ¿Podrán los resultados del TAC explicar la inquietante expresión de la momia? Desde la época victoriana se ha especulado sobre qué pudo provocar el grito del misterioso hombre. Al principio, algunos investigadores creyeron que había muerto gritando. Posteriormente, los académicos lo atribuyeron a una mala momificación o al asentamiento de los tejidos a lo largo de los siglos. El Dr. Ashraf vuelve a la idea de que el grito de la momia se produjo en el momento de la muerte. Si encontramos una momia con la boca medio abierta, significa que murió mientras la boca estaba en esta posición y que nadie se preocupó de cerrársela o no había nadie para hacerlo, por lo que se habría mantenido exactamente como estaba antes de morir. Pero al examinar el cráneo, el Dr. Ashraf observa una zona gris en las imágenes del TAC. Esto indica que hay tejido cerebral dentro del cráneo. Comprueba los delicados huesos de la nariz y descubre que están intactos. No hay ninguna fractura en el cráneo de esta momia. La momificación en Egipto evolucionó a lo largo de 3000 años. Fue alrededor del año 1200 a.C. cuando comenzaron a extraer el cerebro habitualmente, generalmente fracturando el cráneo y retirándolo por la cavidad nasal. Ramsés III murió alrededor del año 1155 a.C., por lo que si el misterioso hombre era su hijo, deberían haberle extraído el cerebro en el momento de la momificación. La teoría de que el hombre que grita es Pentawer no es perfecta. Presenta algunas anomalías. Sigue habiendo muchas cosas raras. Hemos contestado algunas preguntas y hemos demostrado que algunas cosas eran más normales de lo que creíamos, pero otras son mucho más extrañas. Hay algunos aspectos del entierro del misterioso hombre que siguen resultando incomprensibles. Para entrar al más allá, la identidad de un hombre tenía que seguir viva en este mundo. Si los que lo enterraron pretendían condenarlo, en cierto modo sus intenciones han quedado frustradas. Ahora podemos devolverle parte de esa identidad. No podemos devolverle el nombre, no tenemos pruebas concluyentes de que fuera Pentawer, pero podemos devolverle la cara. Los antropólogos forenses han recreado su cráneo. Han emplazado los músculos de la cara y le han colocado la piel. Esta es la cara que adoptó una mueca de horror al morir. La cara del hombre que grita.